el Señor su obra y vamos también conociendo de Él, conociendo de Él. Saludos de los hermanos en Teusaquillo también, pudimos saludarlos. Y bueno, pues bendito sea el Señor, gracias por abrir las puertas de este hogar, de esta familia amada, por la que se ha orado, porque pues la intención siempre en nuestros corazones es que todos puedan disfrutar de la gracia de Dios y la alegría de conocerle. No suceden cosas diferentes a los cristianos a las que le suceden al común del mundo, solamente que se pueden manejar de otra forma y se pueden solventar y superar de otra manera. Esa es la gracia de Cristo en nuestras vidas, que nos pone más allá de esta tierra y de las circunstancias y las situaciones y nos permite ver las cosas desde su punto de vista. Y cuando las vemos desde su punto de vista, las vemos muy diferentes a nuestro punto de vista, o al que el diablo quiere a veces mostrarnos. Entonces, qué bueno ponernos en las manos del Señor y que Él sea ayudándonos a todos. Él nos creó a todos con un propósito. Un día de su eternidad quiso crearnos a cada uno. Aquí haré a fulano, aquí haré a sutano, por aquí en estos años voy a ser al otro y más allá voy a ser al otro. Y así lo quiso Él. Podríamos haber vivido en la Edad Media, en la Edad de Piedra, podríamos haber vivido con el Señor Jesucristo, haber estado con Él, podríamos haber sido Judas, cualquiera de ellos. Pero el Señor quiso que fuéramos lo que ahora somos y que estuviéramos acá. Y eso es por una gracia especial, por un propósito especial, que solo Él conoce, pero que un día va a ser revelado en nuestros corazones. Y qué dicha, qué alegría, que un día cuando estemos con Él, Él nos diga, mira, yo te creé a ti por esto, esto y esto. Y podamos decirle, Señor, y si me creaste así, ¿por qué permitiste que pasara por esto, esto y esto? Y Él pudiera decir, es que ahí cuando tú pasaste por esta situación, yo formé en ti aquello, yo logré en ti esta otra cosa, yo corregí en ti esto, te preparé para la tal bendición. ¿Te acuerdas cuando te llegó tal bendición que tú no esperabas que llegara? Fue porque yo te preparé antes para eso con esta situación. Entonces, qué consuelo, qué dicha que vamos a poder hablarle al Señor y preguntarle esas cosas. Y es un consuelo también para nosotros, porque a veces no entendemos mucho de lo que sucede en nuestras vidas. Entonces, permítame orar un momento antes y nos seguimos poniendo en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso compartir, por las vidas que nos has dado, por nuestros corazones, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que está acá con nosotros, con cada vida, que nos ayuda a orar como conviene, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Te bendecimos, Padre, y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que seas tú tocando cada corazón, Señor, llegando a cada corazón, a cada mente, Señor, a cada vida, de la forma como tú sabes que necesitamos cada uno, Señor. Tú conoces la intimidad de nuestro corazón y de nuestra necesidad, Señor. Tú conoces nuestros pecados, Señor, y estás también presto a perdonarnos, Señor, cuando invocamos tu nombre y venimos a ti con un corazón contrito y humillado y arrepentido, Señor. Qué alegría que tú nos conozcas, Señor, y que a ti podamos hablarte con confianza sin ocultarte nada, Señor. Gracias, Padre, dejamos en tus manos este momento precioso que nos permites tener, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. En esta misma línea, hermanos, de lo que estamos hablando, recordaba yo la primera vez que conocí a Jonathan, a Chamo, y recordaba cómo llegó a esa primera reunión que fue en Teusaquillo, en donde yo lo conocí, y me acordaba de la ansiedad con la que él llegó, sí, sus cosas del mundo que lo habían lastimado, sus cicatrices que se le veían en sus palabras al hablar, y recordaba también cuando después él asistió por primera vez a Yasuba y cómo guardaba silencio a todo lo que se hablaba,
Y recordaba después cuando el Señor quiso que Él ministrara la cena y compartiera la cena y reveló a nuestros corazones que ese día el Señor lo estaba confirmando a Él en su corazón y que ese día el Señor se estaba imprimiendo en su corazón completamente. Recordaba después cuando pedía oración por su familia, por su niño, por nacer. Después cuando ya había la oportunidad de que compartiera la palabra. Después cuando ya lo veía yo aconsejando a los jóvenes, ya más maduro. Y lo veía hoy acá presentándonos su familia, invitando a la iglesia, abriendo las puertas de su casa. Hermanos, y me alegraba mucho en el Señor y recordaba cuando Lucas ahí en el primer capítulo de Hechos decía que él comenzaba a escribir acerca de las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar antes de que él fuera recibido arriba. Y esa carta se la estaba dirigiendo, esos escritos, a Teófilo, un, un, por lo que uno interpreta, era una persona importante, que quería conocer, pero no quería hacerlo público, sino que como Lucas era un médico y era reconocido también, le dijo que le contara. Lo que más habla de Cristo es lo que Él hizo, ¿sí? Porque lo que Él hizo fue lo que Él enseñó. Él dio buen ejemplo, Él dio testimonio. Y por esa causa es que muchos llegan a Cristo. Por causa de lo que hemos visto, por ejemplo, en la vida de Jonathan, por nombrarlo ahora porque estamos acá en su casa. Muchos más se han afirmado en Cristo y han llegado a Cristo. Porque ya no solamente piensan en el muchacho que un día llegó necesitado de Cristo y comenzó, sino que muchos ven ahora es al padre de familia, al varón cristiano, ¿sí? Al muchacho que se porta varonilmente, porque tiene un hogar que cuidar, que representar, que defender, que guardar. Y esa vida nos habla a nosotros de Cristo, porque entendemos que si no hubiera sido por el Señor, la vida ni de Jonathan ni de ninguno de nosotros sería de testimonio. ¿Qué, puede, qué podemos por nuestra propia vida nosotros mostrar? ¿Qué mérito podemos tener? ¿Qué credenciales podemos presentar? Para el mundo tal vez puedan haber credenciales, pero esas credenciales solo nos beneficiarán a nosotros mismos. Pero cuando estamos en el Señor, esas credenciales benefician a todos. Todos los que tengan que ver con nosotros ya van a tener algo que ver con Cristo. Y de algún modo el Señor se mostrará por medio de esa persona. Esa es la diferencia. Cuando estamos en Cristo, el testimonio que nosotros damos en nuestra vida habla de Él y es como un río de agua viva que corre y calma la sed de todos los que se acercan a nosotros. Es como un oasis en medio del desierto. Pero cuando estamos en el Señor, nosotros somos el desierto mismo. Llegan a nuestras vidas y no encuentran nada. ¿Qué van a encontrar? Si tenemos los mismos problemas que tienen todos. Si pensamos que los nuestros son más difíciles que los de todos. Si tratamos de alegrar nuestra vida de la mejor forma posible como lo hacen todos. Entonces no hay ninguna diferencia, no van a encontrar nada diferente a lo que ellos mismos están viviendo y sufriendo y padeciendo. Pero cuando la vida de nuestro Señor llega a morar en nosotros, hay algo diferente, hay algo que se comienza a notar. Hay algo que hace que las demás personas busquen. Y ese algo es esa sed que tienen ellos de Cristo. Y como ven que en nosotros hay cómo saciar esa sed, a veces sin entenderlo. ¿No nos ha pasado que a veces cuando tenemos mucha sed,
llegamos y tomamos agua y ni siquiera nos damos cuenta de lo que hicimos. O sea, es mecánicamente. Nos servimos un vaso, ay, nos refrescamos así. Cuando está muy fría, sentimos un corrientazo mismo porque lo hicimos mecánicamente. O sea, no entendemos ni siquiera que lo pensamos, simplemente corrimos a buscar algo para tomar y saciar esa sed. A lo largo de nuestro paso por el mundo, llega un momento donde la sed es tanta, tanta de vida que comenzamos a buscar del Señor sin saber cómo. Y Él comienza a conquistar nuestro corazón sin saber cómo. Y comenzamos a tener una necesidad de Él tan grande y de escuchar algo y de leer palabras de superación y leer libros que hablen de cosas bonitas y leer mensajes que hablen de, gracias Manolito, que hablen de cómo mejorar la vida, ¿cierto? Cómo superar los problemas. Y eso no es otra cosa que sed de Cristo que hay en nosotros. Eso no es otra cosa, pero como no entendemos y solo queremos saciar la sed, comenzamos a tratar de saciarla por medio de muchas otras cosas que no son el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Como cuando uno toma gaseosa. La gaseosa puede que sea rica y fría, tan puede que sepa mejor, pero está fabricada de tal manera que te debe hacer más, dar más sed, porque le echan mucho azúcar no solo para que sepa rico, sino para que te dé más ansiedad y más sed de tomar más y tomar más y tomar más. Y uno no se sacia con la gaseosa. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí se embucha y queda indispuesto, maluco, se le sube el azúcar, le da dolor de cabeza, porque eso no era para saciar la sed. A veces nosotros buscamos en el mundo muchas cosas que tienen apariencia de piedad, apariencia de Dios, apariencia de Cristo, para saciar nuestra sed, y resulta que cada vez nos dejan es con más sed, cada vez nos dejan es con más vacíos. Y esas cosas son infinidad de cosas. No son solo malas, entre comillas. Podemos pensar que son muy buenas. ¿Sí? Uno que otro gustico que me dé felicidad y me dé alegría. Ah, pues sí, pero es que es momentáneo. Esa alegría se va, esa alegría y esa felicidad pasa. En cambio, Cristo nos da una alegría eterna, superior a lo conocido, que no podemos entender. Por eso me acordaba también de la palabra del Señor cuando Moisés decía con esa necesidad tan grande, con esa ansiedad de Cristo, de Dios, decía, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. ¿Por qué oraba así Moisés? Porque estaban pasando las jornadas del desierto del pueblo de Israel. El, el pueblo de Israel es una tipología del pueblo de Cristo, de la iglesia. Y es un ejemplo de lo que le acontece a cada persona en el mundo, sea creyente o no, porque en las jornadas iban muchos que no eran creyentes, sino que vieron las señales y prodigios que Dios hizo en Egipto, y por causa de esas señales y prodigios temieron y dijeron, no, vámonos con este pueblo, porque el Dios de ellos va a exterminar Egipto, vámonos con ellos a ver, de pronto allá hay trabajo, allá hay algo para hacer. Y salieron con todo el pueblo de Israel, pero no creían en Dios. Pero Dios a todos por igual les hizo pasar las mismas jornadas. ¿Qué comenzó a marcar la diferencia? Los que creían en Dios y los que no. Los que obedecían a Dios y los que no. Los que trataban de ver en lo que les acontecía a Dios y los que no lo veían y simplemente se lamentaban. Entonces, todas esas jornadas del pueblo de Israel son un ejemplo de las jornadas que vivimos nosotros, cada ser humano en su vida. Entonces Moisés vio que iban pasando esas jornadas y pasaban y acontecían cada vez cosas más difíciles, más duras, más complicadas. El Señor se enojaba con ellos, ¿sí? El pueblo se enojaba con el Señor y Moisés en medio del pueblo diciendo, Dios mío, ten misericordia, Señor, por favor, no te enojes porque te están pidiendo comida, Señor. Tienen hambre, ¿yo qué puedo hacer? Y el Señor, bueno, pues les voy a enviar codornices hasta que no quieran saber de las codornices. Volvían y renegaban, bueno, les voy a enviar el maná entonces para que coman.
volvían que tenían sed, bueno, ya les voy a dar agua. Tanto que Moisés esa vez no le habló a la roca para que saliera agua como el Señor le dijo, sino que le dio 2 golpes a la roca. Con la vara le dio 2 golpes para que sal agua de ti, y le dio 2 golpes. Y sáciate pueblo, les dijo. Que se desesperaba. Entonces llegó un punto donde Moisés vio que pasaba y como que el pueblo no aprendía, ni él. Entonces le dijo, Señor, enséñanos a contar nuestros días, a contar nuestra vida, a entender qué es lo que pasa con los días que estamos viviendo en este mundo. Que no se pasen los días de nuestra vida sin que entendamos tu propósito y tus planes y lo que tú quieres hacer de nosotros y por qué nos estás permitiendo vivir estas cosas. Entonces Moisés oró hacia el Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por favor y trae a nuestro corazón sabiduría. ¿Por qué? Porque en el vivir humano la inteligencia solo sirve para cosas humanas y cosas superficiales. La sola y neta inteligencia. Por eso es necesaria la sabiduría. Porque la sabiduría nos enseña cómo usar la inteligencia. Si no tenemos sabiduría, la inteligencia no nos va a servir sino para hacer males. Mire cuántos científicos muy inteligentes no creen en Dios. O han creado armas o cosas terribles, ¿sí ve? Porque no tienen sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios proviene de lo alto, de Él, del Padre de las luces. No es humana. Es más, habla el Señor en la palabra de sabiduría diabólica, animal inclusive dice. ¿Sí ve? Porque actúa a veces el ser humano como un ser irracional. Pareciera ser sabio, pero es una sabiduría terrible, mala, para hacerlo mal. También dice el Señor por el rey Salomón, a quien el Señor le concedió todo cuanto quiso. Pero Salomón no le pidió nada, sino, Señor, ayúdame a tener sabiduría para guiar tu pueblo. Y a él el Señor se agradó en esa oración y le dijo, por cuanto no pediste para ti oro, ni riquezas, ni posesiones, ni autoridades, te voy a conceder eso que me estás pidiendo y aún lo que no pediste. Entonces el rey Salomón también escribió ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, los voy diciendo así para que nos rinda el tiempo, pero en la Biblia lo podemos ir consultando, escribió que él se dio cuenta, Salomón, que el Señor puso eternidad en el corazón del ser humano, sin que el hombre entienda esa eternidad que el Señor puso en él. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no nos hizo para vivir un ratico, no nos hizo para que duremos un tiempito aquí en este mundo tratando de vivir lo mejor posible y luego desaparezcamos de él y ya no se tiene más noción de la vida de Mauricio. Se quedó escrito que vivió unos años en esta tierra y ¡pum! Desapareció, pero ya quedó extinto para siempre de todo el universo. No es así. El Señor nos creó para vivir eternamente, a tal punto que dice la palabra que para Él nadie muere, sino que todos viven. Para el Señor todos están vivos, porque Él no es Padre de muertos, sino de vivos. Entonces, aún las personas que mueren, para Dios están vivas, porque Él ve la vida desde otro punto de vista. Él es el dador de la vida y Él es el que la toma. Y la vida pasa a otro estado. Un tiempo de paso por esta tierra y luego pasa a las moradas celestiales, que fue donde el Señor nos hizo primero. Cuando hizo a Adán y a Eva, ese era el estado que el Señor quería que tuviera el ser humano, de un relacionamiento con Él continuo, de un disfrutar de Él continuo, que no tuviera necesidad de trabajar, de sufrir, de llorar, de enfermarse, por estar siempre dependiendo del Señor. Eso era lo que quería Dios para el ser humano. Igual nos iba a crear a todos, porque en su corazón
ya estaba el crearnos a cada uno de nosotros en particular, pero Él no quería que sufriéramos y padeciéramos las cosas que vamos padeciendo mientras vamos de paso por este mundo. Él verdaderamente quería que siempre estuviéramos bien y felices. Pero a causa del pecado, a causa de la caída de Adán y Eva, a causa que siendo ellos nuestros primeros padres, heredamos todo lo de Él y heredamos también ese pecado y eh, esa intención siempre de pecar y de hacer lo malo, pues nosotros nos apartamos de la gracia de Dios. Nosotros nos apartamos de la gracia de Dios. Y por eso el Señor tiene que volvernos a llevar allá. Tiene que volver a recuperar lo que se había perdido, a conquistar nuestro corazón. Y eso, para que Él pueda lograr eso, no porque Él no sea omnipotente. Él puede de un momento a otro decir, bueno, con Danielito sí no voy a permitir que pase nada, sino que a Él sí me le voy a revelar desde antes de nacer y desde que sea bebé ya va a entender mis caminos y se va a apartar de lo malo porque yo lo escogí. Así podría serlo, pero no sería justo con todas las demás criaturas, ¿sí? Que como que con unos sí y con otros no. No, el Señor para todos tiene el mismo rasero, con todos tiene la misma medida, a todos nos ama de la misma forma. Entonces, para el Señor volvernos a traer al estado original con el que Él nos creó, como ya traemos heredado este pecado y traemos heredada esta intención siempre de desobedecer, de hacer lo malo, de buscar por medio de otras cosas lo que dé consuelo a nuestro corazón y lo que llene nuestros vacíos, el Señor ve que es necesario que pasemos un tiempo por este mundo, que tengamos unos años de paso por este mundo, que nos enseñen a conocerlo a Él, a conocer al diablo, pero también a conocernos a nosotros mismos, a saber quiénes somos nosotros. A veces pasa toda nuestra vida y nosotros no sabemos quiénes somos. No entendemos por qué estamos acá, qué intención hay con nuestra vida. No entendemos a veces ni qué hicimos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, qué pasó con nuestra familia, a veces no entendemos. Y a veces pasa la vida y no lo logramos entender. Entonces el Señor no quiere que nosotros vivamos una vida eterna sin saber quién es Él y sin saber quiénes somos nosotros. Él está interesado verdaderamente en revelarse a nosotros y darse a conocer a nuestro corazón y darse a conocer a nuestra vida. Entonces el Señor comienza a hacernos pasar por ciertas circunstancias que para nuestro parecer muchas veces son injustas, son difíciles, otras son de éxito también, otras son de alegría, de gozo, pero el Señor en su sabiduría ve que es necesario que todas estas jornadas que Él dejó escritas que vivió su pueblo, comience también a vivirlas cada uno de los seres humanos que están sobre la tierra. Finalmente, después de las 42 jornadas del pueblo de Israel, que es curioso también ese número, que sea 42 y no 20, podrían haber sido más pocas, que hubieran sido solo 5, ¿cierto? Y que hubieran pasado unas aguas amargas, pero después un Elín, un oasis, y después ya hubieran llegado a la tierra prometida. Pero imagínense, 42 jornadas tuvo que vivir el pueblo de Israel. Y eso habla de cómo es nuestro corazón. El Señor decía, pueblo de dura cerviz eres. La cerviz está aquí atrás. O sea, es pueblo que no agacha la cabeza, que no se humilla ante el Señor, sino que es altivo. ¿Sí? Pueblo de dura cerviz sois. Pero decía el Señor, pero yo os he escogido a vosotros. A pesar de que el Señor sabe cómo somos, Él nos escogió. Y entonces se pregunta uno, pero ¿por qué, Señor, si tú sabías todo el mal que yo iba a hacer y iba a cometer? Y otras personas que de verdad sí son más malas que yo, todo el mal que iban a hacer.
¿Por qué los escogiste? ¿Por qué los creaste? Porque el Señor a todos nos creó con amor. Él no creó al diablo como diablo, como dicen algunos, voy a crear al diablo para que Dios creó al diablo para que él lo malo y él para hacerlo bueno. No es así, Dios lo creó como un ángel, lucero, ¿sí? Rodeado de hermosura. Y dice que tamboriles se tocaron el día de su creación. ¿Sí? Era encargado de la alabanza en el cielo y querubín protector le dijo. Entonces nos creó a todos con la intención de que fuéramos buenos, que fuéramos iguales a Él, de que fuéramos como Él. Pero no nos creó como robots, nos creó a todos libres de poderlo amar y de poderlo querer, de poderlo recibir, de poderlo seguir. Entonces acá, por ejemplo, que somos padres y madres, es como si nuestros hijos nos amaran por obligación, pero uno escuchara después que diga, no, no, yo en realidad no amo a mi mamá, sino que es que me da miedo y me toca decirle que la amo. No, yo en realidad no amo a mi papá, sino que es que me da miedo que me castigue. Y yo le digo que sí lo amo, pero no es verdad. Qué dolor, ¿cierto? Sería para nuestro corazón que nuestros hijos nos amen por un compromiso y no porque de verdad quieren amarnos, no porque de verdad les nace amarnos, no porque de verdad vean nuestro amor y por medio de nuestro amor aprendan a amar. Lo mismo pasa con el corazón de Dios. Dios no creó seres que no puedan decidir amarlo o no amarlo. Dios no creó seres que todo el tiempo le estén diciendo te amamos, te amamos, te amamos, si no lo sienten en su corazón, sino que creó seres que de su propio corazón, de su libre decisión o su libre albedrío, quieran amarlo y seguirlo, porque eso es lo que llena su corazón, eso es lo que alegra su corazón, que porque nosotros queramos agradarlo a Él, lo amemos y sigamos sus vidas y sus caminos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que toda esa vida que vivimos, que todas esas jornadas que vivimos, que todas esas situaciones que en nuestra vida pasan, tienen un propósito de Dios y que todas ellas están enseñando tanto lo malo como lo bueno, es cuando comenzamos a buscar de Dios. 42 jornadas. ¿Quién sabe cada uno de nosotros cuántas jornadas necesite para recibir al Señor en su corazón, para convencerse de que lo necesite, de que ha pecado y que es necesario conocer cuáles son sus caminos para que yo no ande por el camino que creo que es el mejor? A veces el diablo es el que me pone el camino. Otras veces yo soy el que pienso que ese es el mejor, cuando el Señor tiene otro preparado. ¿Sí? Entonces, en la medida que vamos entendiendo esa necesidad que tenemos del Señor, esa necesidad que tenemos de Cristo, esa realidad que Él es, vamos viendo también cuál es nuestra realidad. Y vamos viendo también que nosotros en nuestro corazón, en realidad, no hemos sido como nosotros mismos pensamos. A veces pensamos que hemos sido lo mejor, ¿cierto? Y que hemos hecho lo mejor. Pero cuando el Señor comienza a permitirnos entender nuestro corazón y viene a escudriñar nuestro corazón, nos damos cuenta que lo mejor que hemos hecho no ha sido suficiente, que lo mejor que hemos querido hacer por los demás, por los que amamos, no ha sido en realidad lo mejor, porque ha sido en nuestras propias fuerzas, a veces para nuestro propio beneficio y no para el Señor. Es algo como el siguiente ejemplo, que el niño quiera estudiar sin que le enseñen y quiere aprender sin que nadie le enseñe. Y yo, no, 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 yo voy a aprender a leer solo, yo voy a aprender matemáticas solo, yo voy a aprender sociales solo, inglés solo, yo no necesito profesores. Bueno, pues dejémoslo ver que hasta dónde. Quién sabe cómo aprenderá, pero algo aprenderá. Pero no lo aprende bien. No aprende bien cuáles son los pasos y cuando llegue a la universidad no va a saber qué hacer, porque no aprendió bien. Entonces, nuestro paso por esta vida, nuestro paso por este mundo, nos va enseñando cómo vivir bien la vida, pero cuando estamos con el Señor.
Cuando estamos sin el Señor, vamos siendo como el niño que no quiere que le enseñen ni quiere obedecer a su papá, sino que quiere hacer su voluntad. Y al final, cuando la vida lo confronta con las cosas que la vida trae, no va a saber cómo resolverlas. Y lamentablemente por eso vemos tantas cosas que suceden. Vidas que se acaban antes de tiempo, ¿sí? O vidas que otros las acaban antes de tiempo. Vidas que se pierden cuando comenzaron bien. ¿Sí? Planes y propósitos que había con hijos, con hijas, que se truncan porque siguieron otro camino, porque el camino correcto lo sabía era Dios. Él era el que sabía el camino correcto. Entonces, en el caso de Cristo, Lucas comenzó a dejar escrito todo lo que él primero hizo. Él primero fue dando ejemplo de vida, primero fue dando ejemplo de lo que él era. Y él primero hacía y luego enseñaba. Primero el Señor nos trae a nosotros la gracia de su amor, la gracia de su perdón, la gracia de su salvación, de la gracia de la restauración, ¿sí? La gracia de su justicia perfecta. Y luego viene la verdad. Luego nos comienza a mostrar nuestra realidad, la realidad de nuestras vidas, lo que de verdad somos. Y a veces nos espantamos de lo que somos. A veces nos asombramos de lo que somos. Y por eso también el Señor viene y consuela y fortalece nuestro corazón para que podamos resistir el momento en el que nos arrepentimos de todo lo que somos. Porque el problema no es lo que hacemos, sino lo que somos. Ese es el problema real. Lo que hacemos es una consecuencia de lo que nosotros somos. Por eso es necesario que el Señor corrija no lo que hacemos, sino lo que nosotros somos. Y nosotros sin el Señor, pues somos simples humanos, expuestos a todo cuanto llegue porque intentamos hacer lo mejor posible. Las cosas que mejor pensamos que se pueden hacer. Entonces, cuando el Señor comenzó a hacer esas señales y prodigios que lo acompañaron en su ministerio para que creyeran en Él, leía, Jonathan leía hoy ese pasaje que decía, pero ¿no es este Jesús, el hijo de José el carpintero, cuya madre y padre conocemos y sus hermanos no están acá con nosotros? ¿De dónde pues saca esas cosas? ¿De dónde pues habla de esta manera y sale con esos prodigios y señales? A Pedro también cuando negó al Señor le decían las señoras que estaban ahí, las personas que estaban juzgando al Señor le decían, o condenándolo del pueblo, le decían, tú eres de ellos, tú haces parte de ellos. Y Pedro decía, no, 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 yo no lo soy. Sí, tú eres porque tú hablas como ellos. ¿Sí? Algo lo delataba que él pertenecía al Señor. Entonces, cuando nuestra vida llega a Cristo, algo comienza a delatarnos de que ya somos de Él. Algo en nosotros cambia y comienza a verse una diferencia con la naturalidad de lo que nosotros éramos y con la naturalidad de lo que las demás personas son. Se comienza a notar en nosotros la vida de Cristo. ¿Sí? Y cuando se comienza a notar en nosotros, quiere decir que el Espíritu de Cristo, que ya mora en nosotros, está activo y comienza a hacer su trabajo. El Espíritu Santo tiene una función, que es de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la necesidad, esa es la función del Espíritu Santo, convencernos. Por nosotros mismos no podemos entender qué es lo que hacemos mal. En los sacrificios que el Señor le dijo a Moisés que hiciera, había unos sacrificios que él hacía por la ignorancia del pueblo, por los pecados cometidos por ignorancia, porque hay cosas que nosotros no sabemos si son malas o son buenas. Nosotros hemos tratado de hacer lo mejor en nuestra vida para agradar a quienes nos rodean, para cuidar nuestra familia, para nuestros hijos, pero nosotros hemos pensado que es lo mejor. Entonces
aún nosotros cometemos cosas que son por ignorancia. Pecamos a veces sin saber que estamos pecando. Por eso el Espíritu viene y comienza a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Comienza a activarse en nosotros y comienza a mostrarnos qué clase de alma es la que nosotros tenemos, qué clase de pensamientos son los que tenemos. Y pensamientos que antes eran normales para nosotros, por ejemplo, veíamos una película y esa película era violenta, bien violenta, y era normal para nosotros. Ahora, cuando la volvemos a ver, algo pasa en nuestro interior y ya nos dice, uy, no, esa película está como violenta, ¿cierto? Tanta violencia en el mundo y viendo también esa violencia, ¿sí ven? Algo que uno normalmente no diría. O por ejemplo, uno mentía, mentiras piadosas como es, ¿cierto? Pero ahora, cuando uno va a decir dice esa mentirita, algo adentro le dice, no, no está bien que mientas, ni en cosas pequeñas ni en grandes. Y uno mismo dice, no, Señor, yo todas las mentiras que yo he dicho hasta ahora, pero han sido piadosas, ¿sí? Pero ya comienza el Espíritu a activar nuestro espíritu, ya comienza a activar nuestra alma y comienza a mostrarnos qué es lo que verdaderamente somos en nuestro interior. Ese caso le pasó a Nicodemo, ahí en Juan 3. Nicodemo era uno de las personas importantes de Israel. Digámoslo acá que dice ahí quién era él, en Juan 3. Dice, dice que Nicodemo, Juan capítulo 3, dice que Nicodemo era un hombre importante, principal entre los judíos, era un fariseo. Y los fariseos eran los de los mismos que estaban también condenando al Señor, y los judíos también. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció con Nicodemo? A Nicodemo, en su interior, viendo él el ejemplo del Señor Jesucristo, las señales que él hacía, las cosas que él hacía y cómo las enseñaba, su corazón comenzó a despertar interés por conocer quién era él. ¿Sí? Porque él mismo en su interior estaba viviendo cosas con las que él ya no se satisfacía. Ya él necesitaba de Dios, sin embargo él no sabía todavía qué era lo que necesitaba. Pero al ver que Cristo comenzó a hacer estas señales y a hacer todos estos prodigios, y sobre todo a dar ejemplo de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de tolerancia, vino Nicodemo y lo buscó de noche y le preguntó y le dijo, ¿cómo es que tú puedes hacer estas señales? ¿Cómo es que puede un hombre llegar a hacer estas señales? ¿Cómo es que alguien humano puede lograr hacer lo que tú estás haciendo? Yo quisiera hacerlo de nuevo. Y a Nicodemo en la Biblia se relata que el Señor le reveló de las más grandes cosas que puede revelar Dios a un ser humano. Y primero comenzó a decirle, Nicodemo, es que para tú poder hacer las cosas que yo estoy haciendo, te es necesario nacer de nuevo. Y miren, a pesar de que Nicodemo era de los fariseos, que eran muy estrictos con la ley, y de los judíos ortodoxos también, que eran los que estaban condenando al Señor Jesús, le decía a Nicodemo, pero ¿cómo así? ¿Puede acaso un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? ¿O puede nacer siendo ya viejo? Él no entendía. Y esas preguntas, aunque ahora para nosotros pueden sonar absurdas, uno pensar algo así, ese tipo de preguntas son las que el Señor recibe con toda humildad y amor de nosotros. Puede uno decirle, Señor, pero alguien como yo puede recibirte a ti. Para alguien como yo, todavía hay oportunidad, Señor. Para alguien que ha hecho las cosas como yo, todavía hay esperanza, Señor, de una salvación de la ira venidera, de una reconciliación contigo, de una nueva vida, Señor. Para alguien que tiene ya los años que yo tengo que he vivido. Y no se refiere solamente a años de edad. Hay jóvenes que han vivido tanto en lo profundo del mundo
que en su juventud ya sí se sienten viejitos y que ya vivieron todo. Pues a alguien como yo en este tiempo, para alguien como yo en este tiempo, todavía hay oportunidad, Señor, todavía hay esperanza, puede haber una nueva vida para mí. Y el Señor le dice, sí, sí la hay, pero te es necesario nacer de nuevo. Entonces dice el Señor, para nacer de nuevo es necesario que todo hombre sea guiado por el Espíritu y sea como el Espíritu. Entonces, por nosotros mismos no podemos hacer eso. Es necesario que el Señor opere en nosotros, por medio de ese Espíritu, una restauración de nuestra vida, que haga de esta vida que tenemos algo nuevo. El Señor nos ama tanto que a pesar de las cosas que hacemos, malas o apartados de Él no nos anula y no nos quita de lado y no acaba nuestra vida y nos deja de lado, sino que Él quiere transformarnos, quiere hacernos nuevas criaturas, para que en nosotros acontezca lo mismo que sucedió en Jesucristo, que a causa de lo que nosotros hagamos y enseñemos, otros también conozcan de Dios y conozcan de Cristo. Entonces le dice, sigue diciéndole ahí el Señor a Nicodemo, le dice en el 3:10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sí? Entonces nos dice el Señor, nos confronta y nos dice, pero has vivido tú todo este tiempo haciendo lo que has sentido en tu corazón y no has entendido que me necesitas y que lo que yo quiero para ti es mayor que lo que tú estás viviendo ahora. Has vivido toda tu vida, todo este tiempo apartado de mí o consultándome a mí de otro modo que no es, y no sabes que lo que yo tengo para ti es una nueva vida. Entonces sigue diciendo, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Entonces, miren, hermanos y familia, todo esto que hablamos no se puede entender con nuestro raciocinio, con nuestra lógica, con nuestro intelecto. Solamente se puede entender con un corazón así como el de este Nicodemo, contrito y humillado y humilde, que venga y le pregunte, Señor, no entiendo nada de lo que tú estás diciendo, Señor. No entiendo nada de lo que tú tienes para mí. No entiendo nada de lo que ha acontecido en mi vida ni qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a entender cuál es el camino por el que yo debo seguir. Y el que tú preparaste para mí, ¿cuál es, Señor? Solo se puede entender así, viniendo hacia el Señor. Entonces sigue diciendo ahí, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En algún momento vemos que el Señor había contestado específica y claramente la pregunta de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo? El Señor Jesús podría haberle dicho, mira Nicodemo, es que él no es que nazca siendo viejo, sino que lo que tiene que hacer es esto. No, nunca le respondió, sino que lo llevó de sus pensamientos naturales a Nicodemo, lo llevó a los pensamientos espirituales, lo llevó del terreno donde Nicodemo estaba en la cotidianidad de su vida, en los acontecimientos que se estaban dando con el escándalo que sucedía por el ministerio de Cristo, lo comenzó a llevar fue a la vida en el Espíritu. Y cuando ya Nicodemo, su corazón estuvo listo, le dijo, Nicodemo, es que se trata desde el que cree. El que cree es el que puede nacer de nuevo. Para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El Señor lo que quiere para nosotros es que tengamos vida eterna. Hay muerte eterna y hay vida eterna. Porque el Señor nos creó, como comenzábamos hablando al principio, para vivir eternamente sin que nosotros lo entendamos. La muerte eterna es estar para siempre apartados del Señor, en el lloro y el crujir de dientes, en la gehenna de fuego, que es lo que llamamos cotidianamente infernos, que quiere decir inferior, profundidades, el infierno. Esa es la muerte eterna. Ojalá el ser humano pereciera en esta vida terrenal y no tuviera que ir al infierno. Pero por eso es la salvación del Señor y la exhortación del Señor a que todo aquel que cree en Él no se pierda. Esa es la exhortación a que creamos en Él. Por eso la exhortación, porque el Señor sabe el sufrimiento que va a venir después y cuán duro va a ser el sufrimiento para esa alma apartada de Él en la muerte eterna. Ahora también hay la vida eterna. Y hay la vida eterna que podemos vivir con Él cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando seguimos sus caminos. Le sigue diciendo, y esta es la de las más grandes revelaciones que ha dado el Señor al ser humano. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve y lo dice. Vuelve y dice que Él dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la vida del ser humano? Dios lo creó, como creó a Adán y Eva, con el mismo propósito, pero a causa de que ha heredado esa falta, ese propósito ha sido truncado, pero por un tiempo, y el Señor quiere volverlo a llevar ese propósito al hombre porque lo ama. Mientras tanto, el ser humano va viviendo de la mejor manera posible como él cree que es lo mejor que puede hacer. Y va teniendo una concepción de Dios en su corazón y en su mente a medida que va viviendo esta vida. Y a medida que va pasando de ser bebé a ser niño, a ser adolescente, a ser joven, a ser adulto, va teniendo en su mente lo que se llama un paradigma, una imagen mental y una idea mental de lo que es el mundo que lo rodea y de lo que es Dios y de lo que es Él como persona. En medio de ese transcurrir de su vida, el Señor va tratando de llegar a revelarse varias veces, por medio de varias circunstancias, desde su tierna infancia hasta cuando va llegando a la juventud y a su adultez, y muchos cuando ya están a veces hasta en el lecho de muerte, reciben al Señor. Y el método que el Señor usa para darse a conocer a nosotros son las circunstancias que Él permite en nuestra vida. Todo acontecimiento, sea bueno o malo a nuestro parecer, que acontece en nuestra vida, tiene el propósito de Dios de darse a conocer a nosotros, de revelarse a nosotros, de que nosotros podamos entender que Él nos ama y que lo que quiere para nosotros es vida eterna. ¿Y qué acontece con los que van recibiendo al Señor y van teniendo esa vida eterna? Lo que comenzábamos a hablar al principio. Dice que ninguna condenación hay para los que han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ninguna condenación hay. Y dice la palabra que las cosas que ahora viven, ya no las viven en sí, sino en Cristo. Es decir, que lo que acontece a cada uno de nosotros, aunque es lo mismo que padecemos todos en todo el mundo, se comienza a ver desde otro punto de vista y lo comenzamos a manejar desde otro punto de vista. Por eso nuestro semblante cambia.
y nuestro semblante ya no es el que habiendo como el mismo del mundo, que trae sus cicatrices y sus heridas y sus dolores, sino que a pesar de las circunstancias difíciles, nuestro semblante está lleno de vida y de vitalidad y regocijante, porque vemos que la situación y la circunstancia que estamos viviendo, por difícil que sea, entendemos que es con un propósito de Dios, que Dios tiene ese propósito, que nosotros a veces decimos, el Señor sabrá, Dios sabrá. Las mamás son sabias, aún antes de conocer al Señor, porque el Señor les dio un don especial, y ellas les dicen a sus hijos, les dicen, mi hijo, algún propósito tendrá Dios con eso. Alguna razón tendría Dios para permitir eso en su vida, mi hijo o mi hija. Y eso es verdad, hermanos. Eso es cierto. Las cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito. Tienen un propósito y por algo sucede. Y ese algo por el que sucede es para que nuestro corazón se disponga para conocerlo a Él, para recibirlo a Él. Ahora, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, por ejemplo en el caso de Nicodemo y en el caso nuestro, ¿qué es lo que pasamos a hacer? ¿Alguna secta? ¿Pasamos a hacer algo raro, algo extraño? Nos estamos identificando con las enseñanzas de Cristo, con el ejemplo de Cristo, con la vida de Cristo, con la obra de Cristo. Cuando Él llegó a la cruz, cuando murió en la cruz y también cuando resucitó después de esa muerte en la cruz. Dice la palabra del Señor que por allá en una ciudad lejana que se llamaba Antioquía, ¿sí? Por allá en el Asia Menor, a las personas que comenzaron a actuar de la misma forma como Cristo actuaba, a amarse de la misma manera como Cristo amó, a hablar como Cristo hablaba, se les llamó cristianos por primera vez. Ese es el cristiano. No es una religión, no es una secta, es una identificación con Cristo, el Hijo de Dios. Y es una identificación con esa nueva vida que el Señor le estaba diciendo aquí en Nicodemo. Es una identificación con ese deseo del Padre de que nadie se pierda, sino de que todos se salven, de que nadie vaya a la muerte eterna, sino de que todos tengan la vida eterna. Entonces, eso es lo que para nosotros hoy el Señor ofrece. No es, no es menos, pero sí es mucho más. La vida eterna, nada más y nada menos, que eso es lo que el Señor tiene hoy ofreciéndonos a nosotros, diciéndonos, ¿quieres tú tener la vida eterna? ¿Quieres tú entender mis planes y propósitos contigo y andar por mis caminos? Te ofrezco la vida eterna, la cual está en Cristo, su Hijo. ¿Por qué es en Cristo? Porque, digámoslo, sigamos poniendo a Chamo de ejemplo y me perdonará Chamo. La mamá se halla también representada en Chamo o en sus hijas, que cuando alguien quiere preguntarle algo a la mamá de qué hacer, la mamá dice, habla con mis hijos, pero no es que queremos hablar contigo, no, habla con mis hijos, que si tú hablas con mis hijos es como si hablaras conmigo. No, pero es que no, yo no quiero hablar con Chamo porque él a veces es muy serio, yo por eso necesito hablar contigo. No, mira, lo lamento mucho, pero a mí no me puedes decir nada de esas cosas si no hablas primero con mis hijos o con mi hijo. Dios el Padre quiso hacerlo de la misma manera. Él se halló tan perfectamente representado en su Hijo que se complació en él a la perfección y le dijo al ser humano, si alguien quiere venir a mí, primero vayan a mi Hijo. Y el ser humano dice, no, queremos saltarnos al Hijo, porque es que el Hijo no estamos seguros si es Dios, si no, si es solo hombre, si fue un profeta, un gran profeta, si es verdad o es mentira, no sabemos. Entonces, en cambio, Señor, Dios, Diosito, papá, papito, como le dicen en muchas partes, que no es, Él es Dios. ¿Sí? Más bien venimos a ti directamente. Y el Señor que dice, no,
lo lamento mucho, mira, yo te amo, yo te creé con un propósito, pero tienes que venir por medio de mi hijo, porque es que él murió en la cruz por ti. Y todos estos pecados que yo tengo acá en esta acta de decretos, que el diablo me entregó acerca de ti, toda esta acta, mi hijo Jesucristo la cogió, se la quitó al diablo, la clavó en la cruz y allá murió. Y yo de todo esto que está aquí, por esa obra que hizo mi hijo, yo no me quiero acordar. Pero si tú decides buscarme a mí sin contar con lo que él hizo por ti, bueno, yo me voy a acordar entonces de todo esto. ¿Sí? Entonces, es más severo el Padre cuando omitimos buscarlo por medio del Hijo. En este caso, la mamá dice, bueno, ya que tanto me insistes en preguntarme a mí sin contar con mis hijos, pues yo te digo, no, no tengo nada que hablar contigo. Más severa, ¿sí? ¿Por qué no? Ofende a la mamá, ofende al padre, que no busquen, lo busquen a él por medio de su hijo. Entonces, ¿qué nos ofrece hoy el Señor, hermanos y familia? Nos ofrece que le entreguemos nuestra vida para que Él la gobierne, para que Él la dirija, para que Él, de lo que se ha descompuesto en nosotros, por inocencia, por ignorancia, Él lo componga. Y de lo que pareciera que ya no sirve, Él haga algo útil, algo bueno. Y de lo que nosotros hemos pecado, nos podamos arrepentir. Y ese arrepentimiento haga en nosotros una metamorfosis, que es lo que quiere decir arrepentimiento, metanoia, y nos haga unas nuevas criaturas y nos dé una nueva vida para que podamos ya ahora andar en sus caminos. Ah, pero ¿qué pasa con la Virgen María? Déjale eso al Señor que le aclare en tu corazón eso. Ah, pero ¿qué pasa con la Iglesia Católica, las novenarios, las indulgencias? Deja que el Señor va a aclarar eso. El Señor va a aclarar todos esos puntos, porque es más importante recibir a Cristo en nuestro corazón y arrepentirnos de nuestros pecados que aclaraciones doctrinales de cosas que hemos hecho buscando a Dios. Eso el Señor lo aclarará a su debido tiempo. El amor del Señor traspasa fronteras y barreras y no hay muros que lo puedan detener, ni siquiera la muralla más infranqueable que existe, que es la de nuestro corazón. Nuestro corazón es el muro más duro que hay para el Señor poder pasar, pero Él lo traspasa y supera cualquier rechazo nuestro, cualquier otra creencia nuestra, y lo conquista y lo ama. Entonces, hoy que estamos acá, que el Señor preparó este tiempo, que el Señor dio esta oportunidad, es oportuno preguntar, ¿hay alguien acá entre nosotros que quiera recibir a Cristo en su corazón, que quiera entregarle su vida a Cristo en su corazón, que quiera arrepentirse de sus pecados y recibir esa nueva vida de Cristo? ¿Hay alguien acá que desee hacerlo para que podamos orar con Él o con ella y podamos hacernos uno con Él o con ella y orar al Padre para que esta persona reciba también perdón de pecados y vida eterna? ¿Hay alguien que quisiera hacerlo? Ahora que se da la oportunidad, porque hoy es el día.